Sí. Cuando hablamos de la valoración de la empresa, ¿influye también el que existan más mujeres al interior de esa empresa? ¿Eso se mide? Hoy en día no se mide directamente, pero sí lo que pasa es lo siguiente. ¿Cuánto nos creemos o no nos creemos las mujeres capaces de estar en la primera línea? Como que dudaste un Pero momento. después pensé, ¿por qué me voy a sorprender? Ahí está. Fíjate tú. ¿Cómo has peleado tú con tu ejemplo todos estos estereotipos o prejuicios respecto de las mujeres? Mentira que no hay mujeres. Hay muchísimas mujeres. Yo también creo lo mismo. Lo que pasa es que siempre, si en lugar de buscar en el océano, buscas en la misma pecera, Exacto. en el fondo no hay. ChatGPT, le pedimos que te hiciera una pregunta. Gabriela, considerando tu experiencia en la valoración de empresas y tu enfoque en la ética financiera, ¿cuáles son las principales consideraciones éticas que los analistas financieros deberían tener en cuenta al realizar inversiones en mercados emergentes como América Latina? ¿Y cómo crees que estas consideraciones impactan en la toma de decisiones de inversión? ¡Wow! Wow. A ver. ¿Cuáles serían tus palabras inspiradoras para aquellas mujeres que aspiran, ¿no es cierto?, a hacer una carrera para llegar a un directorio? Ninguna weá es imposible. Los hombres tienen y se hacen el tiempo de hacer más networking. Hola, ¿cómo están? Esto es Factor M. M de mujer, de mamá, de maestras, de miradas, de metodologías, de movimiento y de nuestro lado masculino también. Las quiero invitar a que conozcamos en cada capítulo a mujeres líderes de nuestro país, directoras y gerentas, que nos contarán sus experiencias de vida en el trabajo y cómo fue que lograron romper el techo de cristal. Con ellas nos vamos a inspirar y queremos demostrar cómo las mujeres y el talento femenino de hoy puede llegar más lejos. Ella es economista, magíster en finanzas, certificada como analista financiero y de inversiones alternativas, profesora de posgrado en valoración de empresas. Muy bienvenida, mi querida Gabriela Clivio. ¿Cómo estás? Muy bien, Maca, muchas gracias por la invitación. Qué Un gusto. placer estar contigo. Qué gusto tenerte acá, así es. Te quiero contar que este podcast tiene dos secciones. La primera parte es un café donde vamos a tomarnos, por supuesto, el café, vamos a conversar sobre tu trabajo, sobre tu ruta, cómo ha sido tu experiencia laboral, qué estereotipos has tenido que derribar. Y la segunda parte es para conocerte de una manera mucho más íntima, para conocer tu lado más humano con una copita de champaña. Bueno. ¿Y hay que empezar por la primera? Comenzamos por la primera. Qué bacana. Comenzamos por la primera con nuestro rico café. Bueno, Gaby, te puedo decir Gaby, Sí, ¿cierto? dale nomás. Bueno, Gaby, tú eres uruguaya. Así es. A mí me encanta tu país. Tengo grandes amigos uruguayos. Bueno, a mí también me gusta mi país. Chile me encanta, o sea, he vivido, hoy en día llevo más años viviendo en Chile que lo que vivía en Uruguay. ¿Eres chilena? De nacionalidad, no, porque lamentablemente se demora mucho el trámite de adopción de la nacionalidad chilena. Estoy en este circuito de obtener la nacionalidad hace como 2 años y medio. Y sigue el trámite, y sigue el trámite. Ya, yo te voy Pero a ayudar bueno, entonces, pues yo quiero que seas chilena. Sí, ya terminará, ya terminará. Pero bueno, terminará el trámite. tengo una hija chilena, así que va como, tengo una aproximación, un polinomio de Taylor, por decirlo de alguna forma. Pero he vivido más de la mitad de mi vida acá. Me gusta mucho Uruguay, me gusta mucho, evidentemente. Me identifico mucho con la forma de ser en Uruguay, que puede parecer una forma, algo muy, muy brutal acá, pero a mí me acomoda mucho esa forma de ser muy más frontal, directa, ¿no? muy directa, digo, muy honesta, ¿no? Sí. A mí me acomoda mucho eso. Son altos los costos que hay que pagar por tener una honestidad tan de frente y por no tener mucha careta. Son altos los costos, pero me acomoda mucho el pensar, el decir lo que pienso, el vivir de acuerdo, el hacer de acuerdo a lo que digo, de lo que digo, esa coherencia y esa autenticidad que me cuesta mucho encontrar acá. Sí, yo la reconozco, sobre todo efectivamente en varias culturas de extranjeros. Los españoles son así, Sí. efectivamente los uruguayos, los argentinos son así, pero a mí me acomoda, me gusta la Sí, sí, gente claro. directa y yo de hecho más bien Sí. agradezco Sí, eso obvio, claro. de la personalidad y de la cultura. Claro. Pero quiero destacar que eres uruguaya por un cargo que la verdad que tiene gran prestigio. Entiendo que eres miembro de la Junta, la primera mujer latinoamericana, miembro de la Junta de Valoración de Empresas y Activos Intangibles del International Valuation Standard Council. Es cierto. La verdad es que es un tremendo orgullo. ¿Cómo llegaste a ese cargo tan importante, Gaby?
hace muchos años decidí dedicarme a hacer valoración de empresas, ¿ya? Que ya te voy a preguntar bien Sí, el concepto, sí, ¿ah? sí, hace muchos años decidí dedicarme a eso. Primero durante muchos años, fui gerente de estudios, pero básicamente me dedicaba a hacer research, lo que era en ese momento, de empresas que eran listadas en bolsa, ¿ya? Y desde el año 2012, más o menos, dije, bueno, ahora me voy a dedicar a hacer valoración de negocios, pero de empresas más familiares, activos no líquidos, que es lo que hoy en día se conoce como activos alternativos. Y entonces, bueno, seguí estudiando, hice muchas certificaciones y ayudé a armar una línea de negocios de una consultora grande acá. Después fui a hacer lo mismo a Canadá, trabajé un par de años en Canadá, hice valoraciones básicamente en muchas partes del mundo, basada en Canadá, pero de muchas partes del mundo, de industrias que hoy en día todavía ni siquiera existen acá. Mira. Y después cuando volví acá, armé el área de valoración de negocio de otra consultora. Y estando en esa consultora, yo formaba parte del equipo de revisores de calidad, de control de calidad de América Latina. Y bueno, y a raíz de eso me enteré que había un cargo a nivel mundial que para este directorio que se podía postular, y postulé y bueno, y me eligieron, o sea, me hicieron una fantástico. entrevista que fue impresionante, o sea, nunca en mi vida me había sentido tan desafiada. Y ¿Fue una entrevista en persona, online? No, o sea, fue una entrevista online, pero, o sea, que me avisaron el día antes que me iban a entrevistar. O sea, yo postulé el 30 de diciembre, que era el último día para postular, y llené todos los formularios, todo lo que había que llenar, y el día antes me llegó un correo que decía, perdón, avisarte tan a último momento, pero nos gustaría entrevistarte mañana. ¡Ay, qué ¿Estás emoción! disponible? Entonces yo dije sí, pero como dije, bueno, pero en realidad estos son ingleses, los ingleses no hacen las cosas de un día para otro, esto va a ser una entrevista para conocerme, hola, ¿cómo estás? Poquito, no sé qué, claro, como para ver en qué parada estaba. Y casi para agendar la entrevista. Claro, yo pensé que Definitiva, era, exacto, claro. pero cuando me llegó la invitación, después de haber dicho que sí, que estaba disponible a tal hora, cuando me llega la invitación, yo veo que en el fondo me agendaron 2 horas. Entonces dije, no, esto debe ser un error. Y en ese minuto yo estaba en mi casa y estaba trabajando remoto con mis analistas y les digo, a las 11 tengo que cortar porque tengo una entrevista. Claro, tengo una llamada, no sé qué, para un directorio en Londres, no sé cuánto. Y entonces me dicen, bueno, ¿y cuánto te vas a demorar? No, yo creo que media hora. Le dije, me mandaron una invitación de 2 horas, pero debe ser un error. Y cuando prendo la cámara había 7 personas. Una comisión. Sí, y las 7 personas me bombardearon a preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? De Ay, todo. me da una O sea, curiosidad, pero... súper técnico, desde los modelos que había hecho, empresas que había valorado, el último modelo financiero que había hecho, que me había tocado, cómo lo había solucionado, qué problema había tenido, qué problemas yo consideraba que había hoy en día que no se estaban reflejando correctamente en los modelos de valoración. Pero muy acuciosa la entrevista, difícil, diría yo. Sí, súper difícil. Todo, por supuesto, en inglés. Sí, todo en inglés, obviamente. Qué fantástico. Sí, todo pero en es que inglés. me gusta esta trastienda, ¿no es Sí, cierto? Porque sí. uno dice, bueno, la primera mujer latinoamericana en esta institución, Sí. directora, perfecto, pero claro, la trastienda Sí. se sufre. Sí, yo de hecho cuando terminó el proceso, cuando terminó esa reunión, ellos me No, dijeron, además bueno, que en tú realidad- pensaste que era una entrevista para la cual no te preparaste. No, claro, porque no existía esa posibilidad. Porque a mí me dijeron, bueno, mañana, no sé qué. O sea, tampoco me dijeron, bueno, mira, los temas son estos. No, nada. O sea, entonces yo dije, bueno, esto va a ser una charla en realidad. Claro. Vamos a conocerte, no sé qué. Y después agendamos una entrevista de verdad técnica. Y todavía me dijeron, bueno, en realidad nosotros recibimos muchísimas aplicaciones para Imagínate. este cargo. Lo que vamos a hacer es que vamos a terminar de entrevistar a todos y después les vamos a mandar un caso de negocio para que ustedes resuelvan. Hagan un modelo financiero, lo resuelvan y en función de eso vamos a Tomar la tomar la decisión. decisión. Y para eso nunca me mandaron un caso, nunca resolví el caso y directamente me mandaron un correo después, el 1 de marzo, que me acuerdo porque es el día antes de mi cumpleaños, para decirme que te felicitamos, en realidad
el cargo es tuyo. Gaby, ¿qué sentiste O sea, cuando recibiste ese yo no correo? podía creer, o sea, yo no lo podía creer. O sea, me quedé así como que, no puede ser. O sea, pero ahí en el fondo, ahí como que decís, ya, pero no puede ser, ¿por qué no me lo puedo creer? Si yo tuve la Ahí está. sensación cuando Claro. terminé la entrevista que dije, qué buena entrevista que fue esa. Te quedaste con esa Sí, sensación. porque cuando yo respondí, por ejemplo, cuando él me dijo, dime 2 problemas que a ti te parece que hoy en día no están correctamente Resueltos. Y cuando yo dije las 2 cosas que a mí me parecían, yo me acuerdo que la gente hacía así. Yo los veía todos en los cuadraditos que aparecen en el Zoom y todo el mundo hacía así, como diciendo así, esta mina la tiene clara. O sea, Claro. O sea, tú sentiste cuando terminó la entrevista Sí, que lo hiciste sí. muy bien. Sí, sí. Entonces, cuando recibiste el correo ese Claro. día 1 de marzo, que fue una sorpresa. Claro, pero por otro lado decir, ¿por qué no me la voy a creer? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya, es que ahí voy a tomar ese punto. ¿Cuánto nos creemos o no nos creemos las mujeres capaces de estar en la primera línea donde se toman las decisiones? ¿Crees que hay una brecha de género muy pronunciada, que las mujeres colaboramos a solucionar eso, que estamos alineadas en eso? ¿Cuál es tu opinión? ¿En qué que estemos alineados, decís, Maca? Respecto a la brecha de género en las empresas. Porque tú No, yo haces un creo- reconocimiento muy lindo de decir, pues la verdad que me llega el correo, me sorprendí, pero la verdad que como que dudaste ¿Por un qué me voy a momento. no, pero después pensé, ¿por qué me voy a sorprender? Ahí está. Fíjate tú, yo en el fondo armé un curso de valoración de empresa en un posgrado que hoy en día ha permitido que prácticamente el número de alumnos de ese posgrado ha crecido como un 30%. Maravilloso. Ya, ¿Dónde Ok. se hace ese posgrado? en la Adolfo. En Adolfo Ibáñez, ¿Ya? perfecto. Ok. Pero después, por ejemplo, he salido elegida mejor profesora en la FEN, en posgrados, muchas veces. ¿No? He salido elegida mejor profesora en Canadá, donde doy clase. Yo enseño en Canadá en inglés. Qué maravilla. ¿No? Entonces, después pues, yo pensé, ¿por qué no? Lógico. Si yo cuando estaba en la otra consultora, yo formaba parte del equipo que entrenaba a socios en otros países. Entonces, ¿por qué no? Es que por eso te pregunto, te vuelvo a preguntar desde ahí, desde esa certeza que ahora tú tienes de la persona que eres, porque tienes reconocimientos, porque tienes este trabajo que la verdad que es increíble, que es una oportunidad única, la única mujer latinoamericana sentada ahí. Entonces, ¿cómo has peleado tú con tu ejemplo todos estos estereotipos o prejuicios respecto de las mujeres en cargos de poder? Lo que pasa es que, ¿cómo te puedo decir? O sea, lo que pasa es que no es que yo no me la crea, lo que pasa es que yo sigo viendo que lamentablemente capaz que los espacios que hay de poder se llenan siempre con, a veces por ejemplo la gente te dice, a nosotros nos encantaría tener más mujeres en los directorios. Bueno, pero hay un no proyecto de ley ahora Claro, para sí, eso. pero no hay mujeres. Mentira que no hay mujeres, hay muchísimas mujeres. Yo también creo lo mismo. Lo que pasa es que siempre, si en lugar de buscar en el océano, buscas en la misma pecera, Exacto. en el fondo no hay. Te encuentras los mismos nombres siempre. Exacto, pero en el fondo... Hay gente que ya está ocupada y que no claro, está disponible. Exacto, pero además, supuestamente la idea también de incorporar mujeres en los directorios no es por hombres y mujeres, es por tener una mejor visión o una mejor comprensión de lo que es la sociedad. Exacto, es más representativo Entonces, más finalmente. representativo de la sociedad. Entonces, si tú buscas mujeres que representen el mismo segmento que los hombres que componen el directorio A, B, C, D, no veo que tampoco te aporte mucha diversidad, ¿no, verdad? Y yo encuentro que siempre sigue pasando lo mismo. Pero déjame hacerte una pregunta. Te dije, Sí. quiero entender un poquito el tema de la valoración de la empresa. Sí. Cuando hablamos de la valoración de la empresa, ¿influye también el que existan más mujeres al interior de esa empresa? ¿Eso se mide? ¿Es parte de una Hoy buena en valoración día, de la empresa para a ver, disminuir la brecha de género? No, hoy en día no se mide directamente, pero sí lo que pasa es lo siguiente. Una empresa, te voy a poner un ejemplo que pasaba en la industria del consumo de productos como de belleza, ¿no? Durante muchos años pasó que aparentemente las grandes líneas de cosméticos no vendían productos para hombres, ¿ya? Pero los hombres sí usaban cremas, Claro. pero usaban las cremas de la mujer.
Se la robaban Se en el la baño. Exacto. Y se la ¿Por ponían. qué no compraban crema de mujeres? Porque, entre otras cosas, las cremas que se vendían venían en un empaque que era como más femenino, Claro. más con el estereotipo femenino, ¿no verdad? Más rosado, más no sé qué. Independientemente del pink tax que existe, que para mí no debería existir, de un tiempo a esta parte, las mismas líneas de dermocosmético o de cosmético han desarrollado sus líneas de cosmética masculina, ¿no Así verdad? es. Entonces, las empresas que tienen mujeres, por lo general, ven resultados en la primera línea, porque tienen una gama de productos que puede representar mejor a la las población, mujeres. a toda la población. Perfecto. Entonces, claro, capaz que uno no lo ve directamente en una tasa de descuento, pero si el valor del negocio es el valor presente de los flujos futuros y yo tengo una mejor comprensión de la sociedad, entonces puedo tener una gama de productos que Claro. representan, o de servicios que representan mejor las necesidades de la sociedad. Eso se aporta valor. Claro. Cuando yo vivía en Canadá, por ejemplo, nosotros íbamos a visitar a un cliente y el cliente una vuelta me dijo a mí, uno de los clientes me dijo, qué bueno que el equipo de ustedes sea de hombres y mujeres, porque si ustedes vinieran a visitarme y fueran un equipo solo de hombres, yo no los recibiría, porque ustedes no serían una buena asesoría para mí. Claro, porque no sería representativo. ¿Te gusta el proyecto de ley que existe hoy día, Más Mujeres en el Directorio? De sociedades anónimas O sea, abiertas. Creo que en el fondo, a mí me gustaría que llegara un momento en el cual tuviéramos igualdad de oportunidades sin que fuera un Obligación. tema de obligatorio por ley. Claro. O sea, me parece que en el fondo, si no lo ponemos como obligatorio por ley, esa igualdad de oportunidades no se va a dar nunca. Entonces, me parece que tiene que empezar por ahí. O sea, 100% de ojalá acuerdo. se hubiera dado espontáneamente, pero como espontáneamente no se da, Hay que forzar. hay que forzarlo de alguna forma. Y me parece que es la forma de hacerlo. O sea, porque me parece que al final un directorio con una sola mujer, ponte tú, ¿Qué pasa? tampoco hace mucho. Exacto. Tampoco hace mucho la diferencia. Entonces, me parece que es necesario. O sea, me parece la dirección en la que tenemos que caminar. Gabriela Clivio, preparando Dígame. tu entrevista, A ver, dale. le preguntamos Shoot. a la inteligencia artificial, A ver. al ChatGPT, Al ChatGPT. que te conoce perfecto. ¿En serio? Pero claro, eres autoridad, una persona reconocida A ver. en los temas financieros de valoración de empresa. Sí. Y le pedimos que te hiciera una pregunta. A ver. Y tenemos la pregunta acá. Pa. Gabriela, considerando tu experiencia en la valoración de empresas y tu enfoque en la ética financiera, ¿cuáles son las principales consideraciones éticas que los analistas financieros deberían tener en cuenta al realizar valoraciones en mercados emergentes como América Latina? ¿Y cómo crees que estas consideraciones impactan en la toma de decisiones de inversión? Wow. Wow. A ver. América Latina hoy en día está pasando por una etapa un poco más complicada que hace un par de años, ¿no? O sea, pareciera como que no salimos nunca de este tema de los escándalos de corrupción, digo, como que permanentemente, y ahora está pasando con Argentina, con la información que aparentemente se ha encontrado en el celular del expresidente. Qué lamentable. Lamentable. Entonces, en el francamente. fondo, esto, donde hay un índice de corrupción importante, termina siendo muy dañino para los negocios. Entonces, la falta de ética termina en importante corrupción y la corrupción daña el ambiente para los negocios porque en el fondo tampoco se termina no compitiendo en igualdad de condiciones. Daña y al la inversión, final, ¿no? Daña la inversión, daña Sí. la inversión. Entonces, eso es un tema que hay que tener siempre presente, monitoreado, que en el fondo se ve en valoración, porque países que tienen un mayor nivel de corrupción terminan teniendo de alguna forma un mayor riesgo país se traduce en una mayor tasa de descuento. Si el valor de un negocio en realidad es el valor presente de sus flujos futuros, una mayor tasa de descuento se traduce en un menor valor presente. Entonces, el tema de la corrupción es un tremendo tema.
Hoy en día no está ligado necesariamente, o sí está ligado de alguna forma a la ética, todo este tema de la inseguridad, el narcotráfico, ¿no verdad? El blanqueo de dinero, por ejemplo. Por eso es tan importante el cuento de seguir la ruta de la plata que blanquea. La trazabilidad. Exacto. La trazabilidad del dinero es importantísimo y por eso hay un esfuerzo conjunto de varios países por buscar y perseguir la trazabilidad del dinero, ¿no verdad? De los países y de sus instituciones. Sí, obvio, de las y que autoridades. esas instituciones no estén corruptas. Exacto, también. por eso es tan importante el buscar, digamos, perseguir la corrupción y el no debilitar el Estado de Derecho. El debilitar el Estado de Derecho finalmente debilita las instituciones. Exacto. Y se traduce en un tremendo problema y una pérdida de valor, en realidad, una pérdida de valor. E incertidumbre. Yo Sí, agregaría claro, también eso. Sí, claro. Y la verdad como que es importante lo que tú mencionas, porque finalmente si los países funcionan con democracia, con transparencia, con seguridad, con menos corrupción, le da mayor certeza, Sí, claro. ¿no es cierto?, Sí, claro. a todo el mundo privado de Sí, las seguro, inversiones, seguro, finalmente, como seguro. para poder decir, bueno, sí, invierto en este país, Seguro. como usualmente era nuestro país, Chile, Claro, ¿no? Que en el seguro. fondo le daba ciertas credibilidades o certezas a los Seguro. inversionistas extranjeros. Seguro. Sobre todo que hay proyectos de inversión que tienen horizontes de muy largo plazo, ¿no verdad? Entonces, atraer un Exacto. proyecto de muy largo plazo, yo le tengo que dar un marco de certeza o de certidumbre en el mediano y largo plazo. O sea, entonces, después es muy difícil que hoy en día, por ejemplo, con el tema del litio. El litio, a diferencia de lo que mucha gente cree, no es un mineral escaso en el mundo. Hay litio en muchas partes del mundo. Entonces, si una compañía está indecisa entre si invertir acá o en un país o en otro, una vez que decide, bueno, me voy a invertir en otro país por A o C motivo, después no dice, bueno, ahora voy a deshacer la inversión que tengo allá y la voy a traer acá. No, ya está. Ya está, La claro. decisión se ya se comprometió. hizo, ya está. Exacto. Ya está. Querida Gaby, muy buena tu respuesta, muy interesante, siempre aprendiendo con Gabriela Clivio, pero esta conversación no termina aquí porque tengo mucho que preguntarte de tu vida más personal Ya. para conocerte mejor y saber sobre tus gustos y hobbies, pero eso lo haremos en el siguiente video con una copita de champaña aquí Bien. en Factor M. Si te gustó este video, dale like, comparte y sigue nuestro canal de YouTube, en Spotify y en redes sociales. Salud, mi querida Gaby. Salud. Salud. Qué lindo tenerte acá. Y la verdad que efectivamente ahora nos relajamos un poquito y quiero saber algunas cosas más personales tuyas. Cuando tú eras niña, cuando eras chica, naciste en Montevideo, ¿no? Correcto. Qué lindo Sí. que es Montevideo, conozco. Sí. Bueno, una ciudad muy cultural. Pero, ¿qué soñabas ser cuando fueras grande? ¿Qué querías ser? Bueno, quería hacer muchas cosas. Al principio, Ya sí, lo creo. sí, quería hacer muchas cosas. Pero nunca se me dio por nada artístico, ¿no? Por nada artístico. Al principio y durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, quise ser médico. Ay, me imaginaba, Sí, fíjate, durante mucho que querías tiempo ser doctora. quise ser médico. Sí, Mira. y tenía como el sueño de inventar así como el corazón artificial y cuestiones así. ¿En serio? Sí. Hasta que en el fondo un día agarré y yo creo que tenía, así como que empecé a sacar como el valor presente neto y me di cuenta que en realidad tenía que estudiar mucho para llegar a hacer lo que yo quería, en lo que quería especializarme, porque en el fondo tenía que hacer medicina, después tenía que hacer medicina interna, después Claro. tenía que hacer cardio. Entonces, bueno, eso era algo que me gustaba muchísimo. Después, por ejemplo, siempre me gustó mucho el tema de la matemática y dedicarme así, como yo estudié en el paralelo de la Alianza Francesa, que en Uruguay se llama le Lycée Français. Y era buena alumna, me imagino, ¿no? Sí, era buena alumna, pero me portaba muy mal. O sea, era buena alumna de notas, pero me portaba muy mal. ¿Pero qué significa portarse Nada, como me mal? aburría. Entonces, por ejemplo, como que cuando terminaba de hacer las cosas en la clase, el régimen de colegio que teníamos nosotros era matador. O sea, nosotros entrábamos a las 7:30 de la mañana y salíamos a las 6:30 de la tarde. Ah, pero ya tenía jornada completa. Completísima. No te Sí. puedo Y de ahí, bueno, había que ir, si querías hacer gimnasia, ibas a gimnasia, y de ahí ¿Te después... gustaba gimnasia?
¿O te la saltabas? Sí, no, me gustaba mucho. Sí, me gustaba mucho. Pero no me has contado ninguna maldad maldadosa. No, bueno, pero me aburría en la clase. Entonces lo que hacía era que, como estábamos todo el día, el colegio nuestro aparte era como muy laxo en temas de disciplina, porque en realidad, claro, digo, si estábamos todo el día en el colegio. Entonces era un Pero colegio... hacías la cimarra, No, eso capeabas no. clase en el baño. No, eso no, porque en el fondo siempre tuve un viejo muy, que siempre me había hablado como muy abiertamente, y él siempre a mí me dijo: el día que estés muy cansada y que no quieras ir al colegio, nada de no venir a la casa. O sea, si no querés estar en el colegio porque estás muy cansada, te venís a la casa. Y entonces yo, cuando estábamos muy cansados, nos íbamos con mi grupo de amigos a mi casa. O sea, no era un tema... tenías licencia para faltar a clases si era necesario. Sí, pero cuando estaba muerta, o sea, había días que nosotros teníamos de repente 2 pruebas en la mañana de español y 2 pruebas en la tarde de francés y terminábamos liquidados. Muertos. Entonces, claro, durante mucho tiempo, por eso te digo, o sea, también contemplé la posibilidad de dedicarme a hacer algo full matemático, que era algo que me gustaba mucho. ¿Y te iba bien en todas las asignaturas o había alguna Bueno, no, que fuera todo lo que mala? era artístico era, pero así, un desastre. Una vuelta me acuerdo que encontré un cuaderno que tenía guardado mi mamá y había dibujado un bicho que había visto en el microscopio. Ya. Y era un desastre lo que había dibujado. El dibujo. Sí, era como un insecto, yo qué sé, que era como una garrapata, no me acuerdo, pero yo creo que el profesor pensó que le estaba tomando el pelo. Entonces hizo como un círculo alrededor, como diciendo, ¿qué es esto? Pero en realidad era que yo tengo una incapacidad, o sea, mi tema artístico... No es tu fuerte. No es mi fuerte y tampoco me interesa mucho como desarrollarlo. O sea, yo tengo capacidad de observar algo y decir, qué bonito, no sé qué, no sé cuánto, pero si a mí me interesa, me voy a desestresar, me voy a dedicar a pintar en acuarela, no, la verdad que tengo otra cosa que me interesa. Ni tejer, ni pintar, ni bordar. Tejer sí. Entonces hay un lado artístico ahí. Bueno, sí, pero tejer, bordar, no sé qué, eso sí. O sea, sabía porque me enseñó mi abuela. Pero si a mí me interesa, por ejemplo, cuando nos hacían hacer las clases del dibujo al natural, yo qué sé, digo, ¿qué me importa? La sombra, de cómo le dé la sombra al jarrón. No me puede importar menos, en realidad. ¿No? Y bueno, y después, por suerte, descubrí muy temprano, porque en Uruguay a los 14 años hay que más o menos decidir cuál va a ser tu profesión. Claro. Y bueno, y a los 14, 15 años, decidí que iba a estudiar economía. Y bueno, Qué chicas, ¿no? Sí, todos decidimos a esa edad. Todos decidimos a esa edad. El sistema está hecho de esa manera. Para decidir muy tempranamente cuál es tu vocación. Sí. ¿Quién podrías decir tú que es la persona que es un referente en tu vida, de la cual aprendiste o te guió, o en realidad la persona que tú más recuerdas y que para ti es la más importante? Bueno, una de las personas más importantes en mi vida ha sido mi abuela, mi nona, y mi viejo es una de las personas que más me ha marcado en mi vida, digamos, pero no son referentes en la profesión. O sea, cuando yo decidí estudiar economía, era muy raro que la gente estudiara economía en Uruguay. La gente en Uruguay había una facultad, que era la Facultad de Ciencias Económicas, y el 90% de la gente que entraba a Ciencias Económicas en realidad estudiaba administración. Casi nadie estudiaba economía. Mi viejo se pasó años tratando de convencerme de que en realidad... ¿Eso no era el camino? No, que en realidad que para qué estudiar economía, Claro. que estudiara administración. O sea, que ¿por qué economía? Y nombras a tu abuela y a tu padre. Sí. ¿Y tu abuela materna, paterna? Sí, mi abuela materna. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué la consideras Y bueno, una porque referente? básicamente fue quien, o sea, básicamente yo casi que me crié con mi abuela. O sea, yo hasta los 4 años que empecé a ir al jardín, pasaba todo el día con mi abuela. Me dejaban a las 8 de la mañana y me iban a buscar a las 8 de la noche. Estaba todo el día con mi abuela. Tengo muchísimos recuerdos de cuando era chica con mi abuela, iba con mi abuela a la plaza, iba con mi abuela, o sea, estaba todo el día con mi nona, todo Como el santo tu mamá. día. Claro, estaba todo el día con mi nona. Mi nona tenía dichos para todo y yo me encuentro muchas veces repitiendo dichos. No, ¿Alguno porque que te la nona acuerdes? decía, yo qué sé, la nona decía, por ejemplo... No sé, eso que yo a veces digo, mira, no te envidio porque la envidia es mala, porque la nona decía que la envidia es mala. O permanentemente hago referencia. Recordándola a ella. Claro. Qué lindo. Claro. ¿Y con tu viejo?
Bueno, mi viejo hizo que, o sea, las grandes cosas que me gustan en la vida en realidad vienen de los ratos que compartí con mi viejo, ¿no? ¿Verdad? O sea, el fútbol, que me gusta muchísimo. ¿Te gusta el fútbol? Me encanta. Me muero. El ¿Tienes un fútbol- equipo? ¿Cómo? ¿Que te guste un equipo que sigas? Obvio, sí. Bueno, igual miro todo, ¿eh? Miro todo. Antes soy capaz de Genial. mirar el Dinamo de Kiev contra el el Olympiacos. ¿Y o eso sea, te relaja? me encanta, sí. No te puedo Me creer, encanta. Gaby. Sí, cualquier Genial. cualquier cosa miro. ¿Fútbol femenino te gusta No, también? no. Ah, el femenino no. No. Solo entre hombres. Sí, Mira. sí. Ya. ¿Y qué otro legado te dejó tu papá aparte La del Fórmula gusto? 1, por ejemplo. Yo cuando era chica, cuando empezó en Uruguay la época de las fiestas de 15, yo como me portaba bien en el sentido, yo me portaba mal en la clase en el sentido que hablaba con todo el mundo, distraía a todo el mundo, porque claro, como terminaba de hacer las cosas, antes, que era lo que hacía, me daba vuelta y conversaba con el de atrás. Entonces, pero me portaba muy bien en mi casa. Entonces mi viejo me dijo, o sea, acá no, Uruguay era un país muy seguro en ese momento. Es un país seguro hoy en día, pero menos que antes. Como todos los países, parece, claro, ¿no? Pero en esa época era un paraíso. Y me acuerdo que mi viejo me decía, o sea, acá puedes llegar a la hora que quieras, no sé qué, no sé cuánto, pero acá, cuando hay carrera de Fórmula 1, hay que levantarse temprano a ver la carrera. No te puedo creer. Claro. ¿Quién Entonces, era el- daba lo mismo a la hora que te acostaras. Él, a las 7:30 de la mañana, te golpeaba la puerta y te decía, vamos a ver la carrera. Claro, entonces estaba... Era como un deber. Claro, obvio. Pero fue súper interesante porque en esas 2 horas nosotros estábamos solos. Y compartían. Claro, porque el resto de la casa te puedes imaginar que dormía. ¿Y tus hermanos? No sé si tienes Tengo 2 hermanos. hermanas, sí. ¿Y ellas no estaban invitadas a ver Fórmula 1 con el papá? No, pero si a mis hermanas vos las despertabas un domingo a la mañana, te tiraban un zapatazo por la cabeza. O sea, tú eras la que seguía el interés de tu papá. Claro, Ahí claro, estaba, por eso claro. se comunicaban también. Claro, claro. Entonces nosotros en ese rato conversábamos, compartíamos, no sé qué. Y bueno, y después cuando terminaba la carrera de Fórmula 1, que era más o menos a la hora que todo el mundo se empezaba a levantar, yo agarraba y decía, bueno, ahora me voy a acostar, me voy a descansar un rato. Y mi viejo agarraba y decía, bueno, ahora me voy a leer el diario. Pero nosotros habíamos tenido un rato donde Los dos conversábamos, claro. Qué lindos momentos, ¿no? Sí. Qué lindos recuerdos. Sí, que son recuerdos de cotidianidad. O sea, yo creo que las Eso es lo cosas más lindos al final. importantes son esas, es compartir cotidianidad. Me soplan por interno, como se dice, que te haga una pregunta. A ver. ¿Hamilton o Verstappen? Ah, Parece que son jugadores de fútbol, ¿no? qué pregunta. No, son corredores de Fórmula 1. Ah, son corredores de Fórmula la verdad 1. que no es un tema, o sea, para mí el mejor piloto de Fórmula 1. Yo te voy a decir quién es. ¿Quién? Si pensamos lo mismo, A ver, no lo hacemos creo. un chinchín. No lo creo, pero dale. Ay, yo te iba a decir Ayrton Senna. Sí, el mejor corredor de Fórmula 1. Sí. Chinchín, entonces. Sí. O sea, para mí. Lo que pasa es que yo amo Fórmula 1, pero de esa época, que quizás somos congeneracionales, yo también veía Fórmula 1 y Sí. de verdad, yo Ayrton Senna, que es una institución en Brasil, que tiene una gran fundación que administra su hermana, Sí. con un legado de ayuda a los niños, la verdad que yo encuentro que Ayrton Senna, qué lamentable. Yo espectacular. lloré cuando murió Ayrton Senna en el accidente, de verdad que lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Así que bueno, la verdad que no eran Sí. esos No, y yo por de lo Fórmula general, 1, o esos sea, yo no deportistas. sigo tanto, o sea, en su minuto cuando estaba Ayrton, sí, bueno, ahí seguía Ayrton, ¿no? Claro. Bueno, obviamente nunca me va a gustar ningún piloto que maneje un Williams, o sea, evidentemente, pero lo que más sigo no son tanto los pilotos, sino las escuderías. Mira. Sí, entonces obviamente, claro, me gusta Ferrari porque toda mi familia es italiana, o Ya, sea, clarísimamente. claro, me gusta mucho Ferrari y durante mucho tiempo cuando Vettel o cuando Schumacher estaban en Ferrari, claro, me Schumacher, gustaba claro. mucho Schumacher o me gustaba mucho Sebastián Vettel y bueno, o sea, ahora por suerte Hamilton va a correr en Ferrari, así que vamos a tener un buen equipo. Ya, fantástico. Yo ya no sigo Fórmula 1, por eso me tuvieron que soplar los pilotos. Pero para terminar, querida Gaby, ¿cuáles serían tus palabras inspiradoras para aquellas mujeres que quizás son más jóvenes que nosotras y que aspiran, ¿no es cierto?, a hacer una carrera para llegar a un directorio? ¿Cuáles serían esos consejos que tú le pudieses dar? Yo creo que
como una vuelta dijo el Nico Massú, que es una frase que, perdón mi francés, pero es una frase que a mí me encanta. A ver. El Nico dijo una frase cuando ganó las 2 medallas de oro en Atenas. Él dijo... Me ¿no? encanta. Yo sí creo que hay algo que nosotras las mujeres tenemos que sacar tiempo de no sé dónde y hacer un equilibrio impresionante por darnos tiempo para hacer networking, para estar en eventos, para no salir corriendo de la oficina para ir a la casa y de la casa para ir a la oficina. Porque nos perdemos todo ahí. Porque nos perdemos todo, porque mientras nosotros estamos ocupándonos de todos los temas de la casa, resulta que los hombres están jugando al pádel y resulta haciendo que... networking. Hacen También. networking. Exactamente. Hacen networking. A mí, por ejemplo, me hierve la sangre cuando veo programas de MBAs donde resulta que, o de posgrados o postítulos, donde todo el cuerpo académico son todos hombres. Sí, lo he visto. Y yo veo en programas de o profesores de finanzas o posgrados de finanzas donde la gran mayoría o el 90% son hombres. Y entonces las mujeres que enseñan marketing o qué sé yo, liderazgo, ¿por qué? Cuando Entonces, podemos estar enseñando otras en cosas. en todo y lo que tú quieras. eres el gran ejemplo. En todo lo que quieras, pero te pasa eso, te pasa que los hombres tienen y se hacen el tiempo de hacer más networking. Grandes consejos, toda la razón. Muchas gracias, Gaby, por tu Un placer, visión, un por tu placer. aporte. La verdad que te traje un regalito. Me trajiste un regalito. Obvio. A ver. Espero que ¿Y te se puede guste. abrir? Por supuesto que Me lo puedes encanta esto que abrir. dice You're amazing. Me encanta. Bueno, ver. si te gustó este video, dale like, comparte y sigue nuestro canal de YouTube, en Pero ¿cómo no Spotify le va a gustar y este redes video? sociales. Pero ¿cómo no le va a Obvio que les gustar tiene este que video? gustar. Obvio. Esto es Factor M. Pronto nos encontraremos con otra interesante mujer líder, porque si las conocemos sabremos que sí se puede. Obvio. Me encanta. Muchas gracias, Gaby. Un placer. placer.